¿Es respaldada por la mayoría de la opinión pública israelí o hay una polémica dentro de Israel sobre esto? En términos de encuestas, hasta hace pocos días atrás, que fue la última que observé, del 80 al 90% del pueblo de Israel, la población judía de Israel al menos, porque también hay una comunidad árabe islámica importante, apoya esta intervención con el dolor del caso y con las preocupaciones del caso. Hay por supuesto una minoría que se opone. Tradicionalmente en la sociedad israelí ha existido una minoría pacifista a todo precio, digamos, pero ciertamente hay apoyo en general de Israel muy fuerte porque comprenden que es una guerra de necesidad, una intervención en la que no había otra opción más que responder de manera como se responde. ¿Sí? Bueno, nosotros en primer lugar agradecemos la invitación y le pedimos tiempo para contestar algunas cosas que se han dicho, partiendo desde el análisis del doctor Grondona, donde desde nuestro punto de vista erróneamente ya se tilda a Hezbollah como un movimiento, una agrupación terrorista. Nosotros pensamos que ya hasta muchos de los israelíes se han dado cuenta de que esto no es así, que ya es muy poca gente la que se viene creyendo esta versión, y cada vez queda más evidenciado que Hezbollah es un movimiento de resistencia nacional que actúa dentro de las fronteras de su país y lo hace para defender justamente la población y la dignidad de su país. De hecho, estos soldados que no están secuestrados y sí capturados, porque estaban en un territorio de un país que no le corresponde, fueron capturados por Hezbollah, y sí pensamos que la reacción de Israel no solamente es de medida, sino ilegítima. Aquí se dijo, doctor Grondona, que Israel es una democracia. Llamativamente no tiene constitución, ¿no? Israel, que defiende los valores de Occidente, entre comillas, no tiene constitución, es una democracia relativa y muy particular. Se habló de los daños colaterales. Los daños colaterales, estas dos palabras, las podemos resumir en esta foto. En la foto de los cientos de bebés que están siendo masacrados, torturados, que han quedado familias destrozadas, y los aviones F-16 que tiran estas bombas, las torpederas que funcionan desde el mar, no son manejadas ni por Hezbollah, ni por Hamas, ni por ninguno de estos soldados. Nosotros queremos decir también que Israel no ha mostrado nunca vocación de paz. A mí se me presenta honestamente como un monstruo, un Moloch moderno que reclama sangre, carne humana todos los días y que va por su ración allí donde la encuentra. Una pregunta, Sheikh. ¿Es difícil mostrar una vocación de paz cuando el otro lado le dice que usted tiene que desaparecer? Le dice, usted no debería estar acá. ¿Qué hago? Bueno, el discurso de de desaparecer, de ningunear, de no al reconocimiento del otro, del no a la alteridad, al respeto, a la convivencia, no es precisamente árabe ni islámico. Ya Golda Meir se preguntaba, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El desconocimiento total de la nación palestina, ¿no es cierto?, del ser nacional palestino, y lo mismo con Líbano. Israel, como bien decía Julián, tiene una triste experiencia en Líbano. Israel en el 82 entró y pergeñó y dirigió la masacre de Sabra y Shatila, permaneció 18 años ahí, no se fue, como dice Splinterman, de motus propio, sino que fue corrido por la guerrilla y la resistencia armada del Hezbollah. Y lo van a tener que volver a hacer, de hecho están atacando por aire y mar, no se atreven ya tanto a entrar en tierra. Y es llamativo ver la conjunción, el hecho que ha producido de unificación de la nación libanesa y del mundo árabe estos ataques indiscriminados de Israel. Hoy en Cana 57 personas. Ya en 1996 habían atacado un campo de refugiados de Naciones Unidas con la condena interna. Israel, qué raro, vuelvo al sentido de la democracia, de los valores de Occidente, los respetos del ser humano. Hace 2 días atrás acaba de bombardear un cuartel de Naciones Unidas matando a los veedores. Esos que yo sepa no son Hezbollah ni son resistencia libanesa. Gabriel, ¿cuál es tu posición? Unas cosas, me quedaba una con las imágenes de hoy de Hamas tirando piedras e incendiando el cuartel de la ONU en la franja de Gaza. Pero antes de eso me quedaba con una reflexión previa, decir, es cierto, empezó con 2 soldados secuestrados y un soldado previamente y otro colono que secuestraron y asesinaron. ¿Cuántos? O sea, habrá un número. O sea, ¿cuándo un Estado soberano puede reaccionar? ¿A partir de cuántos? ¿De 10, de 20, de 50, de 100? En definitiva va a ser un número. Entonces,
¿cuándo Israel puede responder frente a esto? Hasta ahora estábamos hablando de fueron 2 soldados, ok, por 2 soldados no podemos salir a enfrentar al Líbano. Tiene que haber un número. O sea, hay que llegar a un número para decir, son 20 soldados, a partir del 21 podés atacar. O sea, me parece eso, que no hay una cuestión acá de decir cuándo un Estado es soberano para decir hasta dónde puede empezar. Y en relación al tema de si Hezbollah es terrorista o no, creo que al menos en la Argentina hay pruebas sobradas de que lo es. Están al menos responsabilizándolos del atentado en la AMIA y en la Embajada de Israel. Ahora, a mí me gustaba, el Sheikh decía que no es terrorista. Preguntarle a Galeb, ¿el mundo musulmán sostiene la posición de, por ejemplo, el presidente de Irán que dice Israel debe desaparecer de la faz de la tierra? Me parece que las palabras del presidente de Irán han sido mal interpretadas. A lo que se refiere el presidente de Irán cuando dice Israel debe desaparecer, no está hablando del pueblo judío, no está hablando del pueblo israelí, sino del sistema político que encarna el sionismo en el Estado de Israel. Yo creo que firmemente se refiere a eso. Y lo hemos estado comprobando desde hace ya 58 años, ¿verdad? Un pueblo palestino que todavía no ha visto cumplido su derecho a la autodeterminación, que no tiene un Estado propio, que se le ha impedido de todas maneras hacerlo, porque hay un plan para eso. Empezamos ya con la tradición, obviamente, del mandato británico, que le había prometido que sí, que iban a ser libres. Sin embargo, luego llega la partición, después de la partición llegan obviamente los conflictos de un pueblo que no acepta que le particionen la tierra así porque sí, sin darle la liberación. Bueno, es historia sabida, podemos eso averiguarlo en los libros y en muchos lugares más. Por otra parte, nosotros queremos hacer gráfico el tema de que Israel ha ocupado 18 años el Líbano. No lo ha hecho en esta oportunidad como si esto fuese una cosa nueva, como si estos conflictos hayan nacido ahora, sino que me parece que esto viene de arrastre. Hay más de 3.000 libaneses encarcelados en las prisiones israelíes sin juicio, 3.000 entre los 10.000 que hay con palestinos, jordanos y de otras nacionalidades. Hemos experimentado también muchos ataques de Israel sin motivo, violando la soberanía libanesa en muchas oportunidades, destruyendo usinas eléctricas. Bueno, le hago una pregunta de ignorante. Sí. ¿Hezbollah cesaría si Israel se retira del Líbano o Hezbollah pretende la desaparición del Estado de Israel? Eso no está en los planes. Hezbollah es una resistencia legítima libanesa que ha propuesto de poner las armas y Israel se retira de todo el territorio libanés, que no fue totalmente liberado, porque queda la parte de las granjas de Sheba que sigue ocupando Israel. Bueno, una pregunta que yo quería hacerle a Juliano, a Gabriel. Desde el lado de Israel, ¿se acepta finalmente que los palestinos tienen derecho a formar un Estado? Ciertamente se acepta, doctor. Nada más quiero hacer una pequeñita observación antes de responder más cabalmente ello, algo que fue dicho aquí. La diferencia fundamental entre un terrorista, un guerrillero y un soldado está estipulada en las leyes de guerra. Esto no es un tema de opinión personal, esto está claramente delineado. Aquel que deliberadamente ataca a civiles indefensos es un terrorista, más allá que se disfrace de luchador por la libertad, diga que lo hace por resistencia o por lo que fuere. ¿Y lo de hoy de Cana? Bueno, lo de Cana no fue un ataque deliberado contra civiles, fue un accidente de guerra lamentable, condenable y muy, muy trágico. Pero el propósito de Israel no fue ir a atacar civiles en el Líbano, sino responder a una agresión de una organización terrorista que ataca con total intención a civiles en Israel. Y hay una diferencia moral fundamental entre Israel y Hezbollah. En Israel son los civiles los que están bajo tierra protegidos en refugios antiaéreos de 1.500 misiles que han caído desde que empezó este conflicto, mientras que son los soldados los que están defendiendo a los civiles en la superficie. La cobardía del terrorismo del Hezbollah